como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen y estas lecturas son para el amor o el desamor. Vamos a ver entonces, Aries, a quién le estoy leyendo, quién estará presente aquí enfrente de mí virtualmente, a quién va dirigida esta lectura. Mira, aquí está esta persona, la energía de esta otra persona te está diciendo que es una persona súper intransigente. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué quiero decir cuando digo que es una persona intransigente? Una persona que no va a ceder ante nada. Una persona que no quiere dar el primer paso. Una persona un poco orgullosa, un poco, digamos, egocentrista, si se quiere, y no quiere en absoluto demostrar ni demostrar en ningún momento debilidad. Aquí estamos hablando sencillamente de que a pesar de que esa persona sienta o sepa o reconozca que tiene culpas, no quiere dar un paso adelante, no quiere reconocer nada. Esta persona, esta energía también es de esa persona y me está diciendo que está completamente en desequilibrio. O sea, que quiere decir que esa persona no sabe, digamos, equilibrar su relación, no sabe equilibrar sus reacciones, siempre buscando la comodidad o buscando siempre tener la razón. Una persona completamente cerrada ante las posibilidades de una tregua, ante las posibilidades de una conversación. Es bien fuerte esta persona, bien dura de carácter, bastante fuerte. Te estoy viendo por tu lado, y me perdonas, mi querido Aries, que estás prácticamente en las mismas. Estoy notando, estoy sintiendo, estoy pensando, estoy visualizando que aquí los dos son iguales. Aquí nadie quiere dar el primer paso ante esta situación. Siento que es una situación que se está dando en este momento, en el presente, y que no hay cómo resolverla, porque súper discuten los dos, pero nunca llegan a un acuerdo. Cada quien por su lado, tirado o botado. Tú en un sillón, la otra persona en el otro lado, pensando, tristes si se quiere, probablemente, o molestos, pero cada quien por su lado. Y ninguno de los dos quiere dar ese brazo a torcer. Aquí no estoy viendo hasta ahora como que es alguien que se fue de tu vida y entonces tú sabes que esa persona tendrá que volver porque fue la que cometió un error o que haya sido tú quien haya... No, aquí se trata de que es una situación en la que siempre hay peleas, en que siempre hay berrinches y que tardan a veces hasta días, hasta semanas, yo diría sin hablarse. A pesar de que están juntos, no hacen nada por la relación y esto lo que está llevando es definitivamente al detrimento, si se quiere, de la relación. Mira, te dice aquí el tarot que aquí hay que tomar una sustancial y gruesa decisión, porque si no, esta relación definitivamente se la llevó quien la trajo. Yo no sé si ya es tarde para lo que te estoy diciendo, pero aquí hay que tomar una ligera, fuerte o muy fuerte decisión. Todo depende de cómo esté la situación ahorita. A la larga, esta persona puede estar regresando nuevamente o tú puedes estar regresando nuevamente a esta relación si se toman de una vez las buenas decisiones. Aquí hay que hacer algo, mi querido Aries, o bien sea hacer un alto y cada quien por su lado analizar qué es lo que está sucediendo con la relación, cada quien que lo piense, que se alejen un poco y lo vean desde otro punto de vista, o definitivamente aquí va a tener que haber, vamos a decir así, como diría yo, una separación completa. Esta relación, esta situación así, no es posible, no se puede vivir con una situación así.
Y es que resulta que en este caso no eres tú ni es esa persona, sino los dos, los que tienen aquí mucho que ver. No estamos colaborando definitivamente con la relación. Se ve que no estamos colaborando. Hay muchos recuerdos, eso sí, es verdad. A lo mejor tú quieres a esa persona también te quiere, pero sabes una cosa, el orgullo y el ego pueden llegar a destruir el amor. El orgullo es uno de los principales enemigos del amor. Y si no se toma, si no se da el primer paso, si no se saca esa banderita blanca que hay que sacar de la paz, olvídate que esta relación no, nos va a llevar, bueno, se la llevó quien la trajo, bueno, se la llevó el río, pues, vamos a decir así, vino un tsunami y se llevó todo esto. Así que recomendaciones fuertes del tarot es que vamos a ver, vamos a dar un pase adelante. Tú no quieres que esta relación se termine. Tú no quieres que tu relación se termine por esa persona irse o porque tú te tengas que ir definitivamente. Porque recuérdate que esto no es vida. Para estar así es mejor estar solo, ¿sí o no? Si tú no quieres que esto suceda, mi querido Aries, entonces sé tú quien dé el primer paso, ¿vale? Por lo menos que quede escrito, sellado y sentado y refrendado, que por lo menos tú diste el primer paso. Tú hiciste algo por la relación. Pero no es el hecho de hacerle así y decirle, se me pasó, ya no quiero, ya yo no estoy brava, no estoy bravo. No, vamos a conversar. Tómate tu tiempo, vete a un sitio con esa persona solos, completamente solos, un café, un restaurante, algo así, completamente solos los dos y hablen, conversen, discutan cuál es la situación. A lo mejor hay algo entre ustedes dos, algo que tú tienes que decirle o algo que tiene que decirte esa persona y no se ha atrevido a decírtelo. Entonces es la oportunidad para hablar y conversar serenamente y sinceramente. Entonces no dejes, pues, por favor, que esto se termine de hundir. Si tú crees y consideras que vale la pena esta relación y que la puedes salvar, entonces da tú el primer paso, sencillamente. Nada te cuesta. ¿Qué es una raya más para un tigre, como dicen? Nada te cuesta que quede por lo menos de tu lado, que tú hiciste lo tuyo. Y que no se vaya esta relación, como quien dice, al bote de la basura sin haber intentado nada. A lo mejor tú dirás, pero es que yo no he intentado miles de veces. Entonces hay que tomar una decisión drástica, pues. Porque así no se puede estar viviendo. Acuérdate, pon tu felicidad en primer lugar. La felicidad antes que nada. Esa persona te está dando felicidad o te está dando amargura, entonces ponlo en el platillo, pues. Y vamos a ver entonces en dónde hay más peso. Pero hay que tomar una decisión. Habla primero, antes de tomar decisiones gruesas, antes de tomar decisiones bien fuertes. Por lo menos haz el intento de hablar con la persona. Haz un alto. Haz como si fuera un amigo tuyo o una amiga tuya. Vamos a conversar y vamos a ver qué tanto interés tiene esa persona en conservar la relación y qué tanto interés tienes tú. Hablemos y ya después tomemos decisiones. Ahí te estoy dejando yo esa lectura muy recomendada. Me la mandaron a decir, pero como muy recomendada para alguien en especial. Así que, por favor, pongan atención. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye bye.